Buah. Muy talentosa. Así No, que bueno, claro. creo que nos va a servir muchísimo y aprovechenla. Bueno, buenas tardes. Voy a dar comienzo al módulo y la primera clase que vamos a ver es de artrosis. La segunda clase del día de hoy es artritis reumatoidea, o sea que hoy empezamos con reumatología y las dos patologías más importantes de la reumatología. En principio llamamos artrosis u osteoartritis según qué escuela estemos leyendo. Para la escuela latina es artrosis, para la escuela sajona es osteoartritis. Entonces cuando lean, en general los artículos o los libros en inglés van a ver que hablan de osteoartritis y esa es la artrosis. Es la patología articular más prevalente. Todos que están viendo pacientes todo el tiempo, la mayoría de los pacientes mayores de 50 años tienen o se quejan de artrosis. Es la mayor causa de dolor musculoesquelético en el mundo y es de una gran discapacidad en los pacientes mayores de 50, 60 años. El origen fundamentalmente es degenerativo, pero tiene como un grupo heterogéneo de condiciones que conducen a síntomas y signos articulares que están asociados a defectos de la integridad del cartílago, además de los cambios correspondientes en el hueso subyacente. O sea que no solo es una patología que afecta al cartílago en sí, sino que también afecta al hueso subcondral, que es el hueso adyacente al cartílago. Hay nuevas definiciones que agregan que compromete cualquiera de los tejidos articulares, el cartílago se degenera y demuestra lesiones de fibrilación con ulceraciones y fisuras que van determinando la pérdida total del espesor de la superficie articular, que es el final de la artrosis. Entonces, el blanco de la artrosis es el cartílago dentro de todos los componentes que componen la articulación. No es una enfermedad sistémica porque no tiene repercusión sistémica. No es primariamente inflamatoria. Se produce por disparidad entre estrés mecánico sobre el cartílago y la capacidad de este mismo cartílago de soportarla. Bueno. Es un fenómeno dinámico que refleja el desbalance entre destrucción y reparación del cartílago y está mencionada en algunos como artritis hipertrófica porque lo que va haciendo es aumentar la superficie de la mayoría de los tejidos que tienen que ver con la articulación y es la diferencia de la finalidad de las otras afectaciones que pueden inflamar las articulaciones que terminan siendo atróficas. La fisiopatogenia, básicamente, si bien decimos que es degenerativa, se produce un reblandecimiento con un desbalance entre la cantidad de agua metabólica del cartílago y los agricanes, que son los componentes proteicos del cartílago, y termina en una desintegración o ruptura del cartílago. Se producen fenómenos reactivos que empeoran la situación, que son la congestión vascular en el hueso subcondral y la actividad osteoblástica en este mismo hueso. Por lo tanto, a partir de ahí se produce un crecimiento desordenado del cartílago en hueso y márgenes articulares que son los que terminan formando los osteófitos y finalmente la fibrosis capsular. Recuerden
que el cartílago es un tejido que se nutre por inhibición, no tiene vasculatura. Se nutre por inhibición a través del hueso subcondral, por lo tanto, el hueso produce todos estos fenómenos reactivos al captar este desbalance en el tejido articular, propiamente dicho, en el cartílago. Entonces intenta mejorar la vascularización, por eso se produce congestión y a partir de ahí produce sobrecrecimiento por hiperactividad osteoblástica. Los factores de riesgo son los factores de riesgo para muchas enfermedades. Hay factores genéticos, se han encontrado algunos genes que tienen que ver con artrosis familiares, pero lo que compromete a la población general es el exceso de peso, la edad, el sedentarismo, las alteraciones biomecánicas, como en las rodillas, los varos o los valgos, y después las sobrecargas por estrés laboral o por actividad, como los deportistas, o actividades laborales, por ejemplo los que trabajan con martillos neumáticos, los empleados de la construcción, que tienen mayor artrosis de algunos otros sectores. Se clasifican en primaria y secundaria. La primaria es la idiopática, que puede ser localizada en algunos sectores articulares. Lo más común es manos, rodillas o caderas. Y la secundaria, que son respondiendo a algún estímulo persistente que va generando la predisposición al desgaste inicial y al desbalance, que son las displasias, los traumas, las insuficiencias estructurales, las inflamaciones, o sea, todas las patologías inflamatorias pueden terminar teniendo artrosis secundaria, es una de las principales causas de la artrosis secundaria, las endócrinas metabólicas y las de enfermedades del tejido conectivo, que también cursan afectando articulaciones en forma inflamatoria. Según los tipos de compromiso, hablamos de monoarticulares, pausiarticulares o poliarticulares, y también hay otras opciones que son artrosis en sitios inusuales y artrosis rápidamente progresiva. Con respecto a la monoarticular, se produce, por ejemplo, ante una agresión específica, por ejemplo, las postraumáticas. Pausiarticular, grandes articulaciones de carga, por ejemplo, los deportistas de alto impacto. Y la poliarticular es la generalizada o idiopática, una de las formas de idiopática. Con respecto a la presentación monoarticular en adulto joven, en general hay una historia de anomalía previa y puede haber sido por trastornos congénitos o fracturas como traumatismos, y en general es una artrosis que se va produciendo a lo largo del tiempo, que viene desde edades tempranas o más tempranas de lo que podemos esperar, y tiene una progresión lenta con adaptación. La pausia articular en general es de las edades medianas. La forma clásica de artrosis de cadera, que es más frecuente en hombres, y la de rodilla, que es más frecuente en mujeres. Acá hay unas imágenes que podemos encontrar en internet donde nos muestran una cadera normal y una cadera artrósica con destrucción de áreas del cartílago, con compromiso de hipervascularización en los huesos subcondrales, y en la rodilla, más o menos lo mismo, donde se altera sobre todo, o donde más vemos la alteración de la línea articular, la hipertrofia del hueso subcondral con osteofitos y también las irregularidades en la superficie
determinado que termina produciendo un tipo de lesión que veremos en radiografía. Y la poliarticular, que es la generalizada, más frecuente a edades medianas. Todos los seres humanos, a partir de los 40 años en promedio, empezamos a manifestar en grados leves y progresivos artrosis. No todos van a tener la misma clínica, pero sí es una patología que vamos a tener todos. Se presenta a edad mediana o a partir de los 50 años más o menos. Puede tener compromiso de dedos de la mano, raquis, rodillas y tiene asociación con compromiso de partes blandas como tendinitis, tenosinovitis, síndrome de túnel carpiano, bursitis, por mal funcionamiento, mala mecánica articular que va generando esfuerzo e irritación y microtrauma en tejidos de partes blandas. La artrosis de manos puede darse como artrosis, como única afectación de artrosis, en artrosis idiopática, y esta sería una forma de localizada también, y tiene un gran componente heredofamiliar, genético. Se produce tumefacción y dolor. Recuerden que en la mano tenemos articulaciones muy superficiales y pequeñas, entonces es como que la manifestación la vamos a ver bastante rápido. Puede haber una inflamación, que en general es transitoria, y se producen nódulos elásticos en márgenes articulares que luego se van endureciendo y aumentando de tamaño. En las interfalángicas proximales se llaman nódulos de Bullard, en las distales se llaman nódulos de Heberden. Y también otro lugar de afectación típica de la artrosis es la articulación trapecio-metacarpiana o risartrosis, cuando ya hay artrosis, o rizocarpiana, si queremos nombrar la articulación. Es la base del pulgar, y a partir de ahí se producen varios síntomas de limitaciones y dolor. Y también puede haber un componente erosivo, que son artrosis erosivas en general, estas que son nada más que de manos, y nos pueden hacer confundir más frecuentemente que otras con algunos tipos de artritis, ¿sí? Sobre todo la artritis reumatoidea. Bueno, los nódulos de Heberden en las distales, los nódulos de Bullard en las proximales, y la base del pulgar comprometida, que sería la risartrosis. En realidad acá está mal señalado, porque a esta altura está la metacarpofalángica del pulgar. La risartrosis o rizocarpiana está a este nivel, ¿sí? Después de la muñeca y antes de la primera metacarpofalángica. La artrosis de sitios inusuales es en estas localizaciones: codos, hombros, muñecas y tobillos. No son lugares típicos de artrosis primaria. Si hay artrosis en esos lugares, tenemos que investigar o que sea otra cosa, o que haya microtraumatismos o traumatismos persistentes que hagan que estas articulaciones tengan artrosis más posiblemente. Inicialmente una artrosis generalizada idiopática no afecta a estas articulaciones. Bueno, y la rápidamente progresiva, que se da en caderas con destrucción ósea rápida. En general se asocia a otras situaciones, lo mismo que en el hombro, la artropatía destructiva de Milwaukee, que tienen con mucha frecuencia sobre una base de artrosis una rápida progresión inflamatoria y destructiva relacionada con calcificaciones, depósitos de hidroxiapatita o otro tipo de microcristales de calcio. Las manifestaciones clínicas, la principal es el dolor, y es lo que
lleva a la consulta al paciente, es raro que sea otro el síntoma que lo lleva a la consulta. En general es localizado en las articulaciones que están generando artrosis o que tienen una artrosis avanzada. Puede ser referido, pero en general es localizado. Suele ser persistente por periodos y tiene una intensidad que por momentos asciende, por momentos desciende hasta que desaparece. Está muy relacionado con el clima y la actividad que el paciente realiza con esa articulación. El clima porque las articulaciones perciben o sufren los cambios de presión atmosférica. Entonces, aquel del campo que dice va a cambiar el clima, y es cierto, va a cambiar el clima, porque está bajando la presión atmosférica y esa articulación o esa región articular u ósea que está afectada percibe la disminución de la presión atmosférica. Es una anécdota, no nos basamos en esto, pero si se lo cuentan, realmente existe esto, tiene una explicación. Y la actividad física, bueno, porque poner en trabajo a esa articulación hace que aumente la congestión vascular y los fenómenos inflamatorios locales. Es un dolor típicamente mecánico, llamamos, ¿sí? Aumenta el movimiento y disminuye o desaparece en reposo, salvo que sean estadios muy tardíos donde ya el dolor puede ser permanente e incluso la inflamación localizada también. Otras causas de dolor que se pueden agregar al dolor típico de la artrosis son inflamaciones con compromiso de membrana sinovial, que en general es en artrosis que están avanzando o que ya son muy avanzadas, se producen sinovitis intermitentes, aumento de la presión intraósea cuando se está generando la artrosis o cuando está creciendo el hueso, cuando está formando osteofitos, ahí se agrega dolor y es un dolor más inflamatorio. Cuando ya hay fibrosis capsular, con todo lo que conlleva en relación a los tejidos blandos periarticulares, y cuando hay algún cuerpo extraño como la ruptura de un osteofito o el desprendimiento de fracciones de cartílago en esto de que se va destruyendo. Bueno, acá en esta articulación que marca la atrofia muscular que siempre va acompañando a esto, la hipertrofia sinovial que se puede producir en determinados momentos, la compresión de tejidos, sobre todo recorridos nerviosos, la presencia de cuerpos libres en cavidad articular, la inflamación de las entesis, que son las zonas de inserción del tendón en el hueso, las bursitis, la inflamación de bursas, la presencia de osteofitos y la esclerosis subcondral, que en la formación de estas dos situaciones es que la artrosis está doliendo. En cuanto a la rigidez, es una rigidez intermitente y que la diferenciamos de enfermedades inflamatorias porque es de pocos minutos de duración. En general decimos menos de 15 minutos es la rigidez. Suele ser más matinal porque el paciente estuvo en reposo largo tiempo, pero también puede ser la rigidez al iniciar el movimiento, por ejemplo, después de estar sentado media hora, una hora, al iniciar el movimiento de esas articulaciones de miembros inferiores, el paciente nota rigidez y llamamos síntomas post-inerciales. Y bueno, de nuevo puede también hacerse persistente como el dolor en situaciones avanzadas. Bueno, tumefacción y deformidad percibida en articulaciones superficiales, en general en las articulaciones profundas como cadera, hombros, no logramos ver gran inflamación, aunque en los hombros, dependiendo del grado, puede llegar a notarse.
Y después pérdida de función, bueno, según qué función tenga la articulación afectada, es la pérdida o disminución de esa función. Sobre todo la prensión en la mano, peinarse, esto es lo que nos refiere el paciente. Seguramente si está afectada la mano, está afectado el hombro, tiene limitaciones en otros movimientos también. Dificultad en la marcha, con rengueo, fatiga, si se afecta la rodilla o la cadera. En el examen físico, bueno, vemos también trastornos de la marcha. Si le cuesta, por ejemplo, si tiene renguera, esto puede tener que ver con artrosis de rodilla. Puede flexionar, puede ser una artrosis femoro-patelar, ¿sí? Bueno, esta renguera puede tener que ver con acortamiento real o aparente de uno de los miembros inferiores en relación a también artrosis en la cadera o en las rodillas. Y tumefacción y deformidad en articulaciones periféricas como los dedos o profundas como la rodilla. Bueno, inflamación, donde más vemos inflamación es en rodillas y en los dedos de manos. Los pies se afecta solamente, en general, la primer metatarsofalángica, que es la zona donde se produce la luz valgus y el juanete. Esa es la articulación afectada por artrosis primaria, pero en general tiene que ver con la progresión del tiempo, con nuestra posición de bipedestación y el microtrauma persistente, y este es uno de los puntos de carga más importantes de ambos pies. Al ir venciendo los planos, los arcos, perdón, y se va generando el pie plano progresivo del adulto, y eso va generando malos puntos de apoyo y favorece esa articulación afectada en el pie por artrosis. El resto de las articulaciones del pie en general no se afectan por artrosis, se afectan por otras cosas. Puede haber crepitaciones. Este es un signo muy frecuente a pesar de que el paciente no tenga dolor y no tenga rigidez, puede tener artrosis, y lo podemos sospechar cuando revisamos al paciente y le hacemos hacer movimientos activos o pasivos, y en forma audible o palpable, más frecuentemente palpable, escuchamos crujidos en todos los movimientos. Por ejemplo, la flexo-extensión de rodilla. Si es en el primer movimiento, y a veces se produce esto en personas jóvenes, muy frecuentemente, no es por artrosis. Estos le llamamos crujidos, ¿sí? O crepitaciones. Estos que son en el primer movimiento y que se producen a cualquier edad, y típicamente el paciente como que siempre le pasó eso, es por otro mecanismo, es más fisiológico, y le llamamos chasquidos, ¿sí? Chasquidos de inicio. Bueno, la limitación de los movimientos, que puede comenzar en una dirección de movimiento, pero después se extiende al resto de los movimientos de la articulación, y puede haber inestabilidad articular, sobre todo en las rodillas, cuando la artrosis es avanzada. Con respecto a los métodos diagnósticos, lo más sensible y específico es la radiografía. La radiografía de las articulaciones que clínicamente sospechamos comprometidas. Los 4 signos típicos, que siempre son pregunta de examen en todos lados, desde rayos creo, desde que usamos rayos, son disminución de la luz articular, esclerosis subcondral, las geodas, que son quistes óseos en el hueso subcondral también, son erosiones intraóseas. Estos son las geodas. Y los osteofitos marginales con remodelación ósea que acompaña siempre al osteofito. Si pedimos una cámara gamma, podemos ver aumento de actividad subarticular previo a lesiones radiológicas. Por ejemplo, cuando el paciente está joven, tiene 40, 45 años, joven, y empieza a tener síntomas articulares.
Le pedimos una radiografía, las localizaciones son típicas de artrosis. Le pedimos una radiografía y no vemos artrosis. En general vemos otros parámetros para definir si estamos en alerta, si nos ponemos en alerta o no, pensando en otras patologías. Pero si hiciéramos una cámara gamma, veríamos que el hueso subcondral, al estar hiperémico, estaría hipercaptante. Bueno, este es otro gráfico que compara la normal con la artrosis. Vean que los quistes óseos, estos que son las geodas, en el hueso subcondral, fíjense que no afectan la cortical del hueso, que nos va a hacer diferenciar de otro tipo de erosiones. Estas son interóseas, las geodas. Después puede haber engrosamiento de la cápsula articular con fibrosis. Puede haber aumento del líquido intraarticular por una inflamación transitoria, la producción de remodelamiento óseo y la presencia de osteofitos, y también por momentos el engrosamiento de la membrana sinovial con la producción de líquido sinovial aumentado. Bueno, las radiografías que vamos a ver son imágenes donde, bueno, quizás son bastante exageradas, pero es como terminamos viendo a estos pacientes. Y a veces sin tantos síntomas, pero con esta radiografía. ¿Por qué? Porque le dolió mucho cuando se estaba generando la artrosis. Y a esta altura tiene unos nódulos de Heberden y de Bouchard enormes, pero quizá no tiene mucho dolor y puede tener un poco de limitación. Miren la destrucción. Esto, ahí hay un osteofito, ahí hay geodas, ¿las ven? Esas son las geodas. Y fíjense que compromete las interfalángicas distales y proximales de diferentes formas, y las metacarpofalángicas están indemnes, ¿sí? Esto es una artrosis. Puede ser una artrosis erosiva por la gran destrucción que tiene, porque no queda luz articular en casi ninguna de las articulaciones, ¿sí? Pero no compromete las metacarpofalángicas, y esto me da casi la certeza de que seguramente no es una artritis reumatoidea. Bueno, acá también artrosis bastante importante. Fíjense que hay más compromiso de las distales, un poco menos de los proximales, todavía conservan algo de luz articular, pero tiene disminución de la luz, ¿sí? Y las rizocarpianas, que son estas. Este es el trapecio y esta es la primera metacarpiana. La rizocarpiana acá está sin luz articular, o sea que tiene un grado de afectación, y acá está normal. ¿Ven? Una artrosis erosiva, de nuevo. Fíjense las metacarpofalángicas sanas, la trapecio metacarpiana con un grado de artrosis, ahí se está generando un pequeño osteofito. Esto es una columna cervical que, aparte de estar rectificada, está con disminución de los espacios intervertebrales, con esclerosis subcondral y la presencia de osteofitos. Columna dorsal, un osteofito gigante. Acá hay otro que se ve un poquito menos, pero en general estos dos osteofitos no se unen. Si se unen se llama osteosindesmorfito, pero en general no se unen. Y acá en la columna lumbar, aparte de la escoliosis que se ha generado en este paciente, también tenemos presencia de osteofitos, disminución de luz articular en estos últimos tres espacios.
Cadera, esta es una panorámica de pelvis. Fíjense que acá se observa bien la esclerosis subcondral, sobre todo en la derecha, con un osteofito lateral, disminución de la altura del espacio articular. Fíjense que esta tiene artrosis, pero no tanto como esta. Y si hacemos un axial, fíjense que disminuye aún más el espacio articular y en esta no tanto. En rodillas, un signo bastante típico inicial es el afilamiento bien afilado de las espinas tibiales, que no son tan picudas normalmente, y la disminución del espacio articular, que en este caso se ve más notoriamente en los platillos internos, ¿sí? Sobre todo el interno izquierdo. Fíjense el remodelado óseo, la presencia de osteofitos. Y la esclerosis subcondral también bien marcada. Y siguen siendo los signos que buscamos en todas las articulaciones que pensamos que pueden tener artrosis. Esto es estas mismas rodillas de antes, nada más que de perfil, y hay un osteofito patelar que también condiciona artrosis femoropatelar. Otra rodilla, frente y perfil. Un detalle, y es que sobre todo en grandes articulaciones, pero en general la artrosis compromete en forma no uniforme el cartílago de una articulación. Cuando vemos una artrosis muy uniforme, también pensamos en una artrosis secundaria. Por ejemplo, que tiene una patología inflamatoria, y esto es una artrosis postinflamatoria. Cuando es una artrosis primaria, vemos estas imágenes típicamente. Por ejemplo, que hay más artrosis de este lado que de este otro. Acá hay artrosis femoropatelar. Y bueno, y esta es la otra rodilla que ya está reemplazada. Podemos hacer otros métodos diagnósticos si a pesar de todo tenemos dudas, pero lo más probable es que estemos exagerando un poco en los métodos complementarios. Si hacemos tomografía y resonancia, podemos llegar a encontrar estos signos de los que hablamos más tempranamente y nos sirven sobre todo para excluir situaciones agregadas como la necrosis ósea, como sinovitis vellosa pigmentada, que es un tipo de neoplasia que muchas veces tardamos en diagnosticar, y la condromatosis sinovial, que es la hiperproliferación del cartílago, en general acompañando a la artrosis, pero que puede desprender trozos de cartílago y actuar inflamando por cuerpo externo. La artroscopia, vamos a observar daño en el cartílago y sirve muchas veces como coadyuvante terapéutico en articulaciones puntuales y en forma localizada. Y del laboratorio, lo único que nos puede llegar a servir es el líquido sinovial, la extracción del líquido sinovial, que en general es de características mecánicas, entre 2.000 y 50.000 células, que en general no tienen un predominio de polimorfos nucleares, y a veces puede ser inflamatorio según la condición que estemos viendo de esa articulación. Y después tenemos test para exclusión de otras patologías. En un laboratorio de rutina podemos solicitar electrosedimentación, PCR, citológico, para valorar procesos inflamatorios, compromiso sistémico. Los diagnósticos diferenciales, cuando es monoarticular, las necrosis óseas, los trastornos sinoviales no inflamatorios, otras patologías del cartílago muchísimo menos frecuentes, artropatías por cristales, por microcristales, sobre todo microcristales de calcio, que pueden estar acompañando a un cuadro de artrosis,
y sobre todo las artropatías inflamatorias como artritis reumatoidea y otras condiciones, artritis psoriásica, síndrome articular, artritis séptica, que ya vamos a ir viendo a lo largo del módulo. Y la hiperostosis idiopática esquelética difusa, que se abrevia como DISH, que es una situación específica que se da en trastornos endocrino-metabólicos con gran compromiso de la columna, sobre todo dorsal, y donde se producen osteosinemofitos gigantes, en general unilaterales en la radiografía de frente. Pero va a ser nuestro objetivo para tratar estos pacientes, y es, primero que nada, disminuir el dolor y a partir de ahí mejorar la movilidad y limitar o tratar de evitar la discapacidad si es posible. Como tratamientos farmacológicos utilizamos inicialmente analgésicos comunes. Podemos utilizar AINES, sobre todo los inhibidores de la tenemos que tener en cuenta las indicaciones y contraindicaciones en cada paciente. Podemos usar algún tratamiento local, superficial, como cremas con capsaicina o AINES locales. Podemos, en grandes articulaciones, utilizar infiltraciones con corticoides intraarticulares, pero estamos limitados en la posibilidad de poder usarlo a lo largo del tiempo. Existen drogas que se llaman modificadores de la enfermedad, que son estas 4: el sulfato de glucosamina en una dosis de 1500 miligramos día, la diacereína, que puede ser una dosis máxima de 100 miligramos día, los insaponificables de palta de soja de 300 miligramos día y el condroitin sulfato 800 miligramos día. Que demostró ser más efectivo que el glucosamina sola. En realidad los que están, todos tienen inhibición de metaloproteasas, que son las que comienzan la actividad inflamatoria en la articulación. No son antiinflamatorios puros, en general son bien tolerados, pero no han demostrado, y hay países que no los usan, no han demostrado una efectividad sustentable, digamos, en el 100% de los pacientes. De todas maneras, hay pacientes que responden clínicamente y aparte responden a lo largo del tiempo, y nosotros en Argentina los usamos. No los usamos para tratar un dolor agudo por artrosis, pero sí los utilizamos como mantenimiento. Y también tenemos el ácido hialurónico intraarticular, que hace una suplementación, una viscosuplementación, y la hidroxicloroquina, que es un inmunomodulador que utilizamos o el que estaría indicado en las artrosis erosivas, que tienen un componente más inflamatorio que la artrosis típica. Y después, siempre, como parte del tratamiento, tenemos la parte no farmacológica, que es la rehabilitación y terapia física, la actividad física de tonificación y fortalecimiento de grupos musculares, sobre todo en articulaciones importantes que van acompañadas de mucha atrofia y le generan mayor carga y mayor agresión a esa articulación. Y después, pérdida de peso en los pacientes que tienen sobrepeso, dijimos que era un factor de riesgo importante, y la cirugía, que puede ser artroscópica o de reemplazos totales o parciales cuando ya la artrosis llegó a un punto que ya no es sostenible. Y
creo que nada más. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Yo me voy a presentar, soy el doctor Marcos Baravale, internista, hice reumatología después, compañera de la doctora, compañero. Trabajo en el Instituto Médico de Strasberg y bueno, hoy les voy a hablar de artritis reumatoidea, un tema bastante complejo y largo. Vamos a tratar de sintetizarlo y mostrar algunas cosas para redondear y dejarle algunas ideas claras. En principio yo quería empezar con esto, Pierre, no sé cómo se pronuncia el francés. Renoir, era un pintor francés. Para mostrar un poco la artritis reumatoidea y el arte o la historia de cuándo viene esta enfermedad. Obviamente que viene desde mucho antes, pero que aún con sus manos así logró ser un grande de la pintura. Esto es lo que le pasa, o lo que le pasaba. Vamos a tratar de hablar en pasado en los últimos años a personas con artritis antes de que las nuevas terapias estuvieran disponibles, y esto es a lo que tratamos de no llegar en este momento. La artritis es una enfermedad inflamatoria crónica de causa desconocida, multifactorial, tiene una fisiopatología compleja, tiene un curso clínico fluctuante, el pronóstico es impredecible, es una enfermedad que genera alto costo y tiene una morbimortalidad alta. En cuanto a la prevalencia, en general no cambió en los últimos 20 años, diría yo. Sigue siendo alrededor del 1% de la población mundial. Si bien hay datos epidemiológicos de prevalencia más baja, esto es de lo que se habla actualmente. Siempre hay una mayor incidencia en mujeres. En Argentina se han hecho algunos estudios de prevalencia que coinciden, hay uno de Tucumán, en donde la prevalencia fue un poco más alta, hay otro de Buenos Aires, en donde la prevalencia se acerca a lo que está descrito en la literatura, y en Buenos Aires, también en el Hospital Italiano, se hizo un estudio de incidencia en donde se ve que las mujeres realmente superan a los hombres en cuanto a la afectación de la enfermedad. Extrapolando estos datos, las guías de la Sociedad Argentina de Reumatología surgieron que se podría considerar que existen alrededor de 400.000 personas que padecen artritis en nuestro país. Siempre más en mujeres que en hombres, con una relación 3:1. Vamos a poner los que realmente van, porque si no... Y con un pico entre los 30 y 60 años, las mujeres en edad fértil son las que más sufren esta enfermedad. En el año 87, el Colegio Americano de Reumatología lanza estos criterios, que es con los que nos manejamos en todos estos años, en donde ustedes ya los conocen, donde les deben haber leído: rigidez matutina de más de 1 hora, artritis de 3 o más grupos articulares, que comprometan las manos, con afectación simétrica, que tengan nódulos, factor reumatoideo en suero y alteraciones radiológicas típicas. Había que cumplir algunos de esos criterios para decir que son criterios de clasificación no diagnóstico, pero algunos de esos para decir que una persona podía llegar a tener artritis reumatoidea. Esto ha cambiado. En el 2010 salen los nuevos criterios de clasificación o de diagnóstico, pero más de clasificación, en donde tiene distintos dominios, como el compromiso articular, y habla de pequeñas y grandes articulaciones; el compromiso serológico, factor reumatoideo sí, factor reumatoideo no, anticuerpo anticitrulina sí, anticuerpo anticitrulina no; títulos altos, títulos bajos. Eso da ciertos puntajes para decir, bueno, estamos frente a una artritis o no, la duración del episodio de sinovitis y los reactantes de fase aguda, eritrosedimentación y proteína C reactiva. Y esto trae a considerar que aquella persona con artritis que
cumpla los criterios del 87, los criterios completos, tiene digamos, una artritis establecida, una artritis ya con lesiones articulares. La idea de estos criterios es diagnóstico temprano. Tenemos a alguien que tenga 6 semanas o menos de 6 semanas de sinovitis, que tenga algún compromiso articular y aún con anticuerpos positivos a títulos bajos. Y bueno, el puntaje es 6 puntos o más, el diagnóstico, uno podría hacer diagnóstico, pero también queda criterio del médico reumatólogo el de decir, bueno, este paciente o esta paciente tiene algunas características que pueden estar hablando de artritis reumatoidea en base a esto, y el diagnóstico es mucho más temprano. Hay algunos riesgos con estos criterios, sobre diagnosticar algo, pero en general son los que usamos actualmente. En el consultorio de artritis, en el consultorio reumatológico, estos son los pacientes que más vemos. Una artritis progresiva, con un porcentaje de positividad del factor reumatoideo alto, con poca remisión articular o poca remisión de la enfermedad a largo plazo y con un mal pronóstico en general. Quizás este grupo del medio sea el que ustedes puedan llegar a captar en el consultorio de clínica médica. En cuanto a las lesiones articulares, se caracteriza por una destrucción progresiva de articulaciones sinoviales, tiene algunas características, pérdida de cartílago y hueso, hay compromiso extraarticular. Recuerden que la artritis es una enfermedad sistémica, no es solamente articular. ¿Por qué? En la complejidad de la fisiopatogenia hace foco en el hueso, todavía no está claro. Esto lleva a una pérdida de función física y calidad de vida y a una muerte prematura porque tiene algunas connotaciones en cuanto a factor de riesgo cardiovascular o a compromiso extraarticular. Esto sí es complejo, esto es solamente para mostrarles que tiene una patogenia multifactorial en cuanto a genética, factores ambientales, infecciones, células reguladoras, citoquinas y drogas. Ha habido muchos estudios sobre patogenia y sobre compromiso genético, en donde se ha descubierto que en el HLA de RB1 existe una secuencia de aminoácidos que se llama epítope compartido y que en los estudios genéticos se ha correlacionado con la seropositividad y la mayor susceptibilidad a hacer artritis reumatoidea. En Argentina se han encontrado en estudios epidemiológicos el HLA de RB1 04040401. El HLA de RB1 no es el único, no es la única secuencia genética o el único marcador genético que existe, existen muchos otros. Algunos de ellos tienen, son target de terapias dirigidas para tratar la artritis. Esto es simplemente para mostrar, ¿no? Para que se lo anoten y que se lo aprendan. Existen algunos factores ambientales también bien estudiados y el tabaco es uno de ellos. Hay asociación con la citrulinización de proteínas y, como van a ver después, estos factores epigenéticos o genéticos desencadenados por factores ambientales son los que llevan al desbalance inmunológico y al desarrollo de la enfermedad. También están descritas infecciones como la Porphyromonas gingivalis, que está implicada en la periodontitis. Y muchos pacientes que no están respondiendo a veces al tratamiento, que uno se pregunta por qué no responden, van a que buscar que no tengan
una infección crónica en la boca, porque a veces tratando esa infección empiezan a mejorar por un mecanismo inmunológico y de algunas proteínas que están implicadas en la patogenia de la respuesta inmune. La porfiromona es una de las que perpetúa la misma. Hay otros virus, obviamente, ¿no? Pero bueno, últimamente se está estudiando eso. Y entre una articulación normal, donde están el hueso, cartílago, membrana y cápsula, este proceso inflamatorio que se llama panus es el que produce la destrucción, cartílago, hueso, hipertrofia de la membrana. Sintéticamente, hay un antígeno que todavía no se sabe, que probablemente sea alguno de los que mencionamos, alguno de los factores, que estimula las células inmunológicas, inmunidad adquirida, células B, células T, con producción de autoanticuerpos, como el factor reumatoideo, por ejemplo, activación de inmunidad innata, macrófagos, neutrófilos, liberación de citoquinas inflamatorias, y por ahí el TNF-alfa es una de las que más prevalentes está, tanto en la sangre como en el líquido sinovial de los pacientes con artritis, y es uno de los targets de los blancos terapéuticos de algunos medicamentos que tenemos para la enfermedad. Esta cadena inflamatoria e inmunológica es la que va a producir el daño tisular. Es toda una telaraña. Pero no me voy a detener en esto porque es más complicado, así que vamos a pasarlo. Sí, esto es para sintetizar que factores ambientales como la periodontitis, el tabaco, incluso la microbioma intestinal, también se está hablando de que es un gatillo para modificaciones epigenéticas que en un contexto de susceptibilidad genética producen algunas alteraciones que van a citrullinar proteínas. Esto va a generar una pérdida de la tolerancia inmunológica que va a llevar al proceso inflamatorio en sí, con el compromiso articular, en donde están todos estos factores implicados, y el compromiso sistémico con enfermedad cardiovascular, osteoporosis, síndrome metabólico, etc. Complicado, ¿no? No hay que distraerse en la artritis. Esto es para pasar a esta imagen que nosotros la usamos mucho incluso para los pacientes que nos ven, que nos visitan, porque es bastante gráfica, ¿no? Una etapa temprana de la enfermedad en donde puede haber dedos en uso, apenas inflamada, hasta una etapa tardía de la enfermedad, y esto es lo que habitualmente vemos en pacientes que comenzaron su artritis en los años 70 o 80, donde todavía, bueno, en el 80 ya sí, pero en el 70 o en el 60 no teníamos lo que usamos ahora para tratar, que son drogas que realmente actúan intentando frenar la enfermedad. Esto es un mensaje también, ¿no? Ustedes como médicos en consultorio de clínica médica van a ver pacientes con sinovitis incipiente o con artritis incipiente. Es importante que traten de detectarlo y vean qué tipo de compromiso y a dónde está afectada la mano, por así decirlo, para saber si tienen que derivarlo, o si pueden esperar, o si pueden estudiar algunas otras cosas, porque si perdemos tiempo sí va a progresar indefectiblemente. El compromiso articular de la artritis es una poliartritis simétrica de pequeñas y grandes articulaciones. Puede tener un patrón aditivo. La rigidez matinal no es un dato menor, hay que preguntarlo. Puede tener un curso persistente si no lo frenamos a tiempo. Y este gráfico
es el que usamos nosotros incluso para ver cuál es el compromiso y para ir controlando en el tiempo. Ya nos han regalado los sellitos para poner e ir anotando gráficamente cómo viene el tratamiento. Desde las articulaciones temporomandibulares, esternoclaviculares, acromioclaviculares, hombros, codos, muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, rodillas, tobillos. Y esto es un dato extra. Fíjense en que a veces decían que la artritis y la gota, que también puede afectar las manos, se diferenciaban fácilmente unas de otras, y a veces no es tan así, porque si bien la artritis tiene un patrón clásico, y esto es para hablar de un poco de diagnóstico diferencial, ¿no? El compromiso de la gota puede ser poliarticular, si bien es más distal, en miembros inferiores, con la podagra clásica. Hay gotas poliarticulares, y si uno tiene la posibilidad de sacar líquido y estudiar el líquido, en donde buscamos los cristales de monourato, bueno, ahí hacemos diagnóstico diferencial. Pero en las gotas crónicas, si uno no ve un tofo y ve solamente inflamación articular, y uno le pide una radiografía de manos y ve que tiene algún compromiso erosivo, y a veces no es tan fácil. Y el compromiso simétrico en la presentación de la artritis es la regla de oro, y eso tampoco es así. A veces un compromiso monoarticular nos tiene que hacer abrir los ojos para decir si estamos frente a una artritis reumatoidea o no. Obviamente que van a descartar otras cosas, como infecciones, o como una gota, o como una condrocalcinosis, o como una artritis viral. Pero no dejen de pensar en artritis porque tienen una sola articulación o porque tienen tres. ¿Okay? El compromiso oligoarticular, menos de 4 articulaciones, también puede ser una forma de presentación. La enfermedad por cristales de pirofosfato de calcio también es otro de los diagnósticos diferencial, y a veces da poliartritis. Y no todas las enfermedades destructivas son artritis reumatoidea psoriásica, y la doctora mencionó que la artrosis de las manos a veces tiene un componente inflamatorio, y también hay que tratar de diferenciar, porque si no le vamos a poner inmunosupresores al paciente con artrosis y no está bien. Esto sí puede ser una regla en donde el compromiso de las interfalángicas distales está respetado. En general es así. Esto es una mano con artritis. El compromiso sinovial, las secuelas sí pueden estar, como los dedos en cuello de cisne, a lo mejor los han escuchado, los dedos en boutonniere. Sí, las metacarpofalángicas, que son pacientes nuestros, así que fíjense en el dorso de la mano, la atrofia muscular que tiene, la desviación cubital, la desviación hacia afuera de los dedos. Esto es para que vean gráficamente los dedos en cuello de cisne y en boutonniere. También puede haber compromiso de los pulgares, así como una Z, por la alteración articular y ligamentaria, y el compromiso de los tendones también puede estar presente. Además, como saben que las manos, si bien pueden ser el foco y la forma de presentación, también afecta a otras articulaciones, rodillas. Cuando a veces vienen los pacientes y nos dicen me duele la columna por la artritis, clásico. La artritis no afecta a la columna, puede ser cualquier otra cosa, pero no afecta a la columna, salvo C1, C2. Ahí hay un cartílago, tiene sinovial, y esa afectación de C1, C2, cuando uno quiere estudiarla, tiene que utilizar radiografías funcionales, en general en flexión, en máxima flexión, para ver si hay separación de la apófisis odontoide del cuerpo del atlas. Entonces, si tiene separación,
hay que tener cuidado porque puede haber trastornos neurológicos asociados, no solamente por la sintomatología neurológica. Estos pacientes que llegan a esta situación a veces tienen mucho compromiso articular en otra articulación y necesitan ir a una cirugía. Y hay que tener en cuenta esto: en la cirugía guarda con la intubación en estos pacientes hay que utilizar otras vías de anestesia. Una coxitis reumatoidea, fíjense el pinzamiento completo de la articulación, hacen una artrosis secundaria, el pinzamiento es difuso. Pies, bueno, las deformidades en los pies les traen muchos trastornos a los pacientes. Si un paciente viene con esto y le dice: doctor, me duele el pie, y sí, y la respuesta quizás a eso es hay que usar ortesis, plantillas, zapatos ortopédicos, pero a veces llega un punto en que ni eso le soluciona el problema y tienen que ser quirúrgicos. Y ahora hay muchas técnicas nuevas, los traumatólogos la verdad que hacen muy buenos trabajos con las cirugías del pie. En cuanto al laboratorio, se utilizan reactantes de fase aguda, como la proteína C reactiva y la eritrosedimentación. Hay que solicitar plaquetas, además del citológico. Los anticuerpos antinucleares en el diagnóstico diferencial de un paciente que viene con artritis que uno está estudiando, se los pide, hay otras enfermedades que pueden dar. Y el complemento, los anticuerpos anti-DNA y los anticuerpos SM son negativos, que son los que utilizamos para diagnóstico de lupus. En general, como las plaquetas suelen subir en las etapas inflamatorias, se considera un reactante de fase aguda. La trombocitosis es un reactante de fase aguda. También puede haber anemia, distintos grados de anemia. Aún así, pacientes con artritis activa tienen reactantes de fase aguda normales, un alto porcentaje, y eso no significa que uno no los vaya a tratar si clínicamente está con sinovitis o con artritis. Hay que solicitar el factor reumatoideo, que es una inmunoglobulina M dirigida contra el G. No siempre es positivo. En el 50% de artritis temprana sí, en el 85% de establecida sí, pero hay un porcentaje de la población general, y esto puede incurrir en muchas consultas en donde dice: doctor, me pidieron un análisis de artritis y me dio positivo, y hay que contextualizar. Hay muchos falsos positivos: Sjögren, crioglobulinemias, infecciones, virus C, etcétera, que hay que investigar. No todo es artritis reumatoidea, pero sí es un indicador pronóstico para cursos más agresivos y mayor compromiso extraarticular. Si uno le pide, fíjense en que entre el 75% y el 90% de los pacientes con artritis la tienen, y en las otras enfermedades que vemos, algunos pueden tener un porcentaje más bajo, pero otros no tanto. O sea que no todo es artritis. Sí es un predictor de desarrollo de artritis en 2,5 veces casi, y de daño radiológico alto. Y lo otro que hay que pedir es el anticuerpo anticitrulinado. Este anticuerpo es un anticuerpo patogénico, se presenta en la mayoría de los pacientes con artritis, y si están presentes factor reumatoideo y anticuerpo anticitrulinado positivo, la sensibilidad y la especificidad para decir que el paciente tiene artritis aumenta mucho que si estuvieran solos, como el factor reumatoideo o el anticuerpo anticitrulinado solo. También es un predictor de progresión de una mala evolución de la artritis, y se considera un factor de mal pronóstico en general cuando uno tiene que considerar tratamientos. Esto es para mostrarle la aparición preclínica de factor reumatoideo y anticuerpos anticitrulina, en donde
muchos años antes del diagnóstico ya aparecen los anticuerpos positivos y son predictores. Aunque uno no tenga a veces todo el cuadro florido de la artritis, pero es una mujer joven, en etapa fértil, tiene compromiso de metacarpos, 1, 2, y tiene un anticuerpo anticitrulinado positivo, y a uno tiene que alertarlo para saber cómo va a tratar o cómo va a seguir esa paciente. En cuanto a las imágenes, cómo estudiamos a un paciente con artritis, la radiología simple sigue siendo una de las técnicas que más utilizamos, en donde los hallazgos precoces son la tumefacción en tejidos blandos periarticulares. Pero cuando tenemos artritis establecida, que vamos a tratar de no llegar a eso, es donde vemos la osteopenia en banda, las erosiones marginales, el pinzamiento articular. Hay índices radiológicos que miden y que se pueden controlar en la progresión, que en general no los usamos en la clínica diaria, sí se usan en los trabajos de investigación para saber si un medicamento funcionó o no funcionó. El compromiso radiológico en los estudios de investigación es importante para saber si uno tiene solamente beneficio clínico o si realmente frena la progresión de la enfermedad. Y ahora estamos utilizando mucho la ecografía AngioPower, que es una ecografía con un software especial en donde miden el Doppler vascular dentro de la articulación, y eso sirve para diagnóstico temprano. No solamente lo hacen los ecografistas, sino que ya hay muchos reumatólogos que se están encargando o que están trabajando ya desde hace varios años en el uso de la ecografía en la reumatología en general, no solamente en la artritis reumatoidea, pero bueno, esto es para mostrarles el compromiso articular en el transcurso del tiempo. Misma mano, normal, cierto pinzamiento articular, pinzamiento completo y erosión articular. Compromiso radiocarpiano, intracarpiano, carpo-metacarpiano, metacarpofalángicas, interfalángicas proximal, siempre proximal, ¿no? Una artritis de mucho tiempo de evolución. También los pies, lo que se veía en la imagen anterior se traduce radiológicamente a esto, ¿no? El compromiso de los metatarsos con pinzamientos, erosiones, luxaciones articulares. Y la ecografía, nosotros pedimos, solicito ecografía de manos y muñecas, porque ve si hay líquido articular, si hay hipertrofia de la membrana sinovial, hay características ecográficas que las distinguen, y miden si hay flujo sanguíneo activo dentro de la articulación. Eso se hace por Doppler, no solamente dentro de la articulación, sino que a veces dentro de las erosiones también se pueden encontrar estas imágenes de Doppler positivo, y eso significa que la enfermedad está muy activa, que es una erosión que está muy, muy activa y que puede seguir progresando. Bueno, por eso distinguir erosiones articulares, sinovitis con inflamación, e incluso estudiar patologías nodulares, como el nódulo reumatoideo, también uno lo puede pedir. El líquido sinovial en general ya no se usa demasiado para el diagnóstico de artritis, sino como diagnóstico diferencial. Si uno viene con una monoartritis, en general tratamos de estudiar el líquido para saber si es infeccioso, si tiene cristales por pirofosfato de calcio, si tiene cristales de monourato sódico. Entonces vemos, o ponemos antibiótico, o ponemos colchicina, o esperamos, o es una artrosis solamente que por fricción generó líquido, lo sacamos, infiltramos, pero en la artritis es un líquido inflamatorio, da predominio de polimorfonucleares y se usa para descartar otras patologías. A veces hemos punzado pacientes
en donde parece como pseudoséptico el líquido, ¿no? Entonces te queda la duda si realmente es o no es. Lo mandamos a cultivar si no estamos seguros, aunque no tenga, porque imagínense una rodilla inflamada, caliente, roja, y bueno, puede ser una infección, sobre todo estos pacientes que están inmunodeprimidos, o sea que no está mal, si quedan dudas, cultivarlo. Bueno, todas las armas de distracción masiva. Esto es para pasar a otro tema, ¿no? Ahora están los Pokémon, deben estar algunos jugando con los Pokémon. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta hasta ahora o prefieren hacerlas al final? ¿Cuáles son las otras manifestaciones que no son las articulares? Rigidez, puede haber fiebre, síntomas sistémicos como pérdida de peso, fatiga, uno puede encontrar anemia, trombocitosis en el laboratorio. Hay pacientes que se presentan con un síndrome del túnel carpiano a la consulta y uno empieza a preguntar condiciones que pueden llevar a esa situación. El hipotiroidismo, si las mujeres jóvenes, si están embarazadas, también pueden ser causa, pero no hay que descartar que puede ser la forma de presentación de la artritis, el compromiso cricoaritenoideo y la subluxación atletoexoidea que ya vimos. Y también pueden encontrar nódulos reumatoideos, el síndrome de Sjögren secundario, la sequedad ocular, la sequedad de boca, el FELTI con esplenomegalia, serositis, compromiso ocular, enfermedad pulmonar intersticial o vasculitis tanto en piel, periunguiales como el compromiso del sistema nervioso periférico. Estos son algunos pacientes con nódulos reumatoideos en manos, codos, superficies de extensión, tendinosos, pulmonares, oculares. Casi hay alrededor de un 35% de los pacientes que se presentan con nódulos a la consulta. Tengan en cuenta que si un paciente con artritis tiene nódulos, tiene una enfermedad grave. El nódulo es una manifestación extraarticular de una enfermedad o de un paciente que tiene factores de mal pronóstico. El compromiso ocular con epiescleritis o la escleritis. Había una entidad que se llamaba escleromalacia perforante que yo nunca he visto, entonces Mario. La vasculitis reumatoidea, que puede ser tan grave como esto, o como el compromiso periunguial. A veces hay hemorragias en la astilla o periunguiales como puntos negros, que también son cuadros de vasculitis que se ven en algunos pacientes. La sequedad de boca o la sequedad ocular, que hay test para diagnosticarla, como el Schimmer o el Brecaptine. El compromiso pulmonar, en general basal. A veces hay que descartar otras patologías, a veces puede ser por la misma enfermedad de larga evolución, a veces puede ser farmacológico también. Hay que contextualizar, y si un paciente con artritis tiene tos y una radiografía normal, a veces la tomografía sirve para el diagnóstico de un compromiso del intersticio pulmonar. La artritis per se es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, aunque no tenga los factores de riesgo clásicos, si no es obeso, ni hipertenso, ni dislipémico, y solamente tiene artritis, ya es un factor de riesgo cardiovascular. Hay una gran teoría de la inflamación en la génesis de la aterosclerosis, o sea que hay que tener cuidado, y los pacientes con artritis activa y PCRs altas tienen mayor factor de riesgo cardiovascular. Las infecciones son yo les diría que el talón de Aquiles de los tratamientos actuales en la artritis. Estos pacientes están inmunodeprimidos, usan corticoides, usan drogas que modifican la enfermedad, usan drogas biológicas o anticuerpos monoclonales, y en ellos hay que mirarlos con cuidado, porque cualquier
situación que parezca banal, a veces no es tan así. Existen datos de que la artritis predispone a cierta enfermedad linfoproliferativa o de órganos sólidos. El proceso inflamatorio crónico lleva a la osteoporosis por un mecanismo de citoquina, de inmunológico, y estos pacientes también cursan con algunas alteraciones del ánimo. ¿Vamos bien? No sé cómo voy con el tiempo. Medio lento. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la terapia en artritis? Reducir el dolor y la inflamación, limitar la pérdida de función, retrasar el daño estructural, mejorar calidad de vida, mejorar la capacidad para participar en actividades cotidianas, cambiar el curso de la enfermedad e impedir la mortalidad prematura. Para esto, y antes de decidir una terapia, nosotros tenemos algunos índices por los cuales medimos cuán mal está un paciente con artritis. Todos estos estudios de investigación nos han acostumbrado y ya está pautado, y utilizamos herramientas validadas que tienen estas siglas, pero que utilizamos para decir si un paciente tiene 75 y a los 5 meses o 6 meses tiene 30, quiere decir que ha mejorado. ¿Okay? Se puede utilizar cualquiera de estas, hay gente que le queda más cómodo uno que otro, hay algunas de estas herramientas que utilizan datos de laboratorio, hay otras que solamente utilizan datos clínicos, a veces uno usa lo que tiene a mano, pero lo importante es que puedan medir en el tiempo cómo va la respuesta al tratamiento. Interrogar rigidez matinal no es un dato menor, también tiene cierto valor predictivo para algunas complicaciones o manifestaciones extraarticulares y para evolución de la artritis, lo mismo que la fatiga, que también hay cuestionarios para medirla. Estos son otros cuestionarios que utilizamos, son autoadministrados en general, se los damos al paciente para que ponga si puede vestirse, si puede levantar ropa del piso, si puede subirse a un auto, si puede ir a hacer las compras, o sea, cosas cotidianas, o incluso cómo se siente de ánimo. También están estos cuestionarios validados para chequear esa parte de la artritis. Bueno, esto es para mostrarles, ustedes disculpen, pero fíjense que está bueno, que también en las películas, si no la vieron, véanla. Este hombre, James Coburn, que era el dueño del barco en Maverick, fíjense las manos. Es otro dato. Curiosidades, nada más. Así que, bueno, capaz que esto les puede servir para interpretar algunas cosas que hacemos nosotros en el consultorio a diario con este tipo de pacientes. Hay algunas pautas básicas que tenemos que seguir. Ver lo más tempranamente posible al paciente, y esto es clave. Existe, ya más adelante está mencionado, se los menciono ahora, existen estudios que han demostrado que el paciente que va temprano a la consulta especializada y que comienza un tratamiento temprano puede lograr remisión o baja actividad de la enfermedad y llevar una mejor calidad de vida que aquel paciente que consulta tarde. Y esto es para que ustedes abran los ojos, y si tienen dudas, mándenselo a la doctora Werner, que ella va a saber decirle si es una artritis o no es una artritis y cómo tratarlo. Evaluar estrictamente, y para eso utilizamos estas herramientas que les mencioné anteriormente, objetivamente, ¿no? O sea, HQ más de tanto, menos de tanto, DAS, lo que sea que utilicemos, hay que hacérselo, hay que tomarse el tiempo. No demoran tanto, pero a veces tampoco tenemos tanto tiempo para dárselos a los pacientes que los completen. Nosotros contamos cuántas articulaciones doloridas e inflamadas tienen, hacemos los cuestionarios, utilizamos radiografías y los marcadores para ir evaluando, y eso combinado nos dan estas herramientas que les nombré anteriormente.
suprimir la inflamación tempranamente, impidiendo que el paciente se deteriore, y hay que identificar a aquellos pacientes que tienen factores de gravedad. Bueno, quizás esto, ¿no? El diagnóstico rápido probablemente es el factor pronóstico más importante para que la enfermedad no progrese. Esto sí les quería mostrar. Los factores de mal pronóstico en un paciente con artritis. Que tenga el factor reumatoide positivo, que sea mujer, esto es una cuestión genética, que tenga actividad inflamatoria elevada, se mide por estas herramientas, que tenga compromiso de 2 o más articulaciones grandes, que tenga compromiso de manos, que tenga un tiempo de artritis, fíjense, mayor a 3 meses. Por eso esta ventana de oportunidad terapéutica tiene que tratar de lograrse para que el paciente consulte lo más temprano a ustedes o a nosotros. Detección precoz de erosiones radiológicas. Un paciente que a los 6 meses ya es erosiva es porque va a tener un mal curso de la enfermedad. Grados elevados de discapacidad, presencia de manifestaciones extraarticulares, bajo nivel socioeconómico, y si tienen algún trastorno de ansiedad o depresión también están marcados como factores de mal pronóstico. Hay recomendaciones que seguimos de distintas guías terapéuticas y uno de los objetivos, el primer objetivo que tenemos es lograr remisión de la enfermedad. O sea, que el paciente no tenga nada, ni rigidez, ni dolor, ni inflamación, nada, que viva una vida normal. Algunos pacientes no logran llegar a ese estado, que a veces es complicado, y el otro ítem es, si no logramos remisión, que logremos un nivel bajo de actividad de la enfermedad, que puede ser a lo máximo que aspiremos en algunas situaciones. Ver el paciente regularmente, en ocasiones si tiene mal pronóstico, si tiene una enfermedad muy activa, mensualmente, y si no, ya pautar visitas trimestrales. Bueno, nada de esto. Las recomendaciones, esto se llama Treat to Target, es la terapia dirigida a blanco, o sea, hay como 10 puntos en donde hay que seguirlos para tratar de lograr estos objetivos, ¿no? Perdón. Por eso la filosofía es, más allá de con lo que uno lo trata, es la estrategia que usa, ¿no? El control ajustado, la decisión compartida con el paciente, explicarle sirve de mucho. Para eso hay que tener tiempo. Seguimiento estrecho puede asociarse a menor utilización de ciertos tratamientos que pueden ser costosos y complejos de manejar en el tiempo. A veces pacientes con artritis no pueden recibir tratamiento porque a veces, como plantearon por ahí, la enfermedad tiene una enfermedad leve, o porque no tolera los tratamientos, o porque tiene algunas comorbilidades que hacen que uno no pueda usar algunas terapias. Y esto también ocurre frecuente. Nosotros nos ven en los pasillos, pero a veces los pacientes no llegan con tiempo al reumatólogo. Así que sugieren que llamen con tiempo. Bueno, esto no lo vamos a pasar, así que... Bueno, la Sociedad Argentina de Reumatología en el 2013 nos brindó estas guías para que utilicemos para tratar a los pacientes, y les voy a contar un poco de los tratamientos que utilizamos y por qué los utilizamos y cuándo y cuánto tiempo, y con esto ya vamos a ir terminando. Los corticoides pueden ser usados en dosis bajas, medias o altas, tienen un alto poder antiinflamatorio, pueden reducir el número de erosiones óseas, se recomiendan siempre a la mañana, en algunos pacientes se pueden usar a la tarde. Esto es importante porque los pacientes toman la medicación a la hora que quieran. En general los corticoides siempre a la mañana, después de desayunar. Deben usarse a la mínima dosis posible
y hay que tratar de sacarlos en el menor tiempo posible. En ocasiones, como dijo antes Marina, podemos usarlos intraarticular, intratendinoso, intrabursal, intranodular. Podemos infiltrar muchas cosas porque forma parte de la terapia para lograr remisión temprana. A lo mejor tiene un paciente de que queda una sola articulación inflamada y persiste inflamada, lo infiltras. No se infiltra todas las articulaciones, pero bueno. Esto en situaciones de estrés, como por ejemplo una cirugía, a veces hay que usar suplementación de corticoides endovenosos o intramusculares, y algunos no afectan la fertilidad, como la meprednisona o la prednisona, que no atraviesan la placenta y pueden usarse con tranquilidad en el embarazo. Si los utilizamos por más de 3 meses, estudiamos todo el metabolismo fosfocálcico y tratamos de proteger contra uno de los efectos colaterales del corticoide, que es la osteoporosis. En cuanto a los antiinflamatorios no esteroideos, están indicados por el control de inflamación y dolor. No hay diferencias entre sí, a algunos les queda más cómodo usar unos que otros. Se pueden usar en forma conjunta con las drogas que modifican la enfermedad. Se utilizan hasta que el dolor esté controlado. O sea, al principio uno les pone corticoide antiinflamatoria, pero en paralelo empezás con las drogas que modifican la enfermedad para tratar de sacar cuanto antes estas terapias. Si alguien necesita usar en forma continua un antiinflamatorio porque la enfermedad no está controlada y hay que replantearse de la terapia. El uso en conjunto del antiinflamatorio con el metotrexato, que es el tratamiento de elección en pacientes con artritis, es seguro, se puede usar sin problema, hay que monitorear apropiadamente. Tengan en cuenta las comorbilidades, porque los antiinflamatorios y los reumatólogos y los cardiólogos no nos llevamos muy bien. Tratamos ni con los gastroenterólogos, nosotros usamos un montón de antiinflamatorios. Pero bueno, tengan en cuenta que si alguien tiene una patología cardiovascular, hay datos de que el naproxeno es uno de los antiinflamatorios más seguros de usar. Y si tienen patología gastrointestinal, los COX-2, los COXIB, Celecoxib, Toricoxib, se pueden usar con bastante tranquilidad. Ahora, si tienen antecedentes de isquemia y úlcera, no sé qué van a usar, porque la verdad que se nos complica ahí. Sí hay factores de riesgo para predecir que el uso continuo de antiinflamatorio puede traer complicaciones gastrointestinales, sobre todo en viejos. La estrategia es, acá se pueden usar inhibidores de bomba si uno necesita usarlo en forma prolongada, y tengan cuidado con la fertilidad y el desarrollo fetal en algunos de los trimestres del embarazo. En cuanto a las drogas que modifican la enfermedad, y acá esto es lo que usamos, independientemente si usamos corticoides o antiinflamatorios, esto es lo que tenemos que usar para los pacientes con artritis. El objetivo es lograr la remisión, debe iniciarse lo más tempranamente posible, apenas diagnosticamos, iniciamos esto, y el metotrexato es la droga de elección para iniciar el tratamiento. No me vengan con que es un anticanceroso, a veces escuchamos nosotros, no, el clínico me dijo que sirve para el cáncer. Se usaba para el cáncer, el metotrexato de hecho era una de las drogas indicadas en el cáncer de mama, y de esa forma se descubrió que servía en artritis, pero las dosis son diferentes. Ya hace casi 35 años que está el metotrexato en el mercado, es bastante seguro, tiene una posología cómoda, es bastante bien tolerado, así que no se lo saquen los pacientes si lo ven con metotrexato, déjenselos. Se puede aumentar el metotrexato, se puede empezar con una dosis baja e ir aumentándolo hasta llegar a dosis máxima. Se puede combinar con otras drogas que modifican la enfermedad, y se pueden usar en conjunto con corticoides o antiinflamatorios si es necesario. Si no responde el metotrexato, tenemos otras alternativas. El seguimiento debe ser estricto. Si logramos la remisión con el metotrexato, que es cercana al 30%, es baja la remisión, uno puede plantear reducir dosis
lograr la remisión sin droga es como lo que todos queremos, pero a veces es complicado. Así que, pero sí podemos comenzar a reducir dosis, primero antiinflamatorios, corticoides, después metotrexato o alguna de estas otras drogas. Doctor, disculpe, ¿hay un tiempo máximo para utilizar estos drogas? No. Se puede utilizar. No, se puede utilizar en forma crónica el metotrexato. Sí hay que monitorear los efectos colaterales del metotrexato, obviamente. Y sí hay que usarlo en forma conjunta con ácido fólico. Porque es un antifolato el metotrexato y te puede dar anemia, úlceras orales, caída de cabello, trastorno, aumento de enzimas hepáticas. Si uno usa en forma concomitante ácido folínico o el ácido fólico, uno trata de disminuir los efectos colaterales sin alterar la efectividad de la droga. ¿Ok? Bueno, estas son las modalidades que empleamos. Y si no responden al metotrexato o a las otras drogas como la sulfasalacina, la hidroxicloroquina o el leflunomida, entonces a terapias, a monoterapia o a terapias combinadas, entonces pasamos a esto, que en artritis ya hace 15 años que se utilizan. En el año 2000 salió el primer biológico, el primer anticuerpo monoclonal para artritis, y también cambió la perspectiva del paciente con esta enfermedad, la evolución, su calidad de vida, y lo usamos para pacientes con artritis activa que no responden en un tiempo adecuado al tratamiento con metotrexato a dosis máximas, ¿okay? O al tratamiento combinado con metotrexato leflunomida, metotrexato hidroxicloroquina, depende. Esto es ya para algo más del reumatólogo. Sí tienen un alto costo y tratamos de no considerar el biológico como primera elección, salvo que tenga muchos factores de mal pronóstico y que no podemos usar ninguna de las otras drogas modificadoras de la enfermedad. ¿Okay? Estamos hablando de alto costo, 30.000 pesos mensuales contra 300, 400 de metotrexato. ¿Okay? Pueden ser agregados o reemplazar el tratamiento con metotrexato con alguna de las otras drogas. En general, en todos los estudios, la combinación funciona mejor. ¿Okay? Pero a veces el paciente lo deja solo, está tan bien con lo otro que empieza a dejar, no toma el antiinflamatorio, el corticoide, deja todo, deja la familia. Los anti-TNF los deben haber escuchado, Enbrel, Humira, ya los voy a mostrar, son los primeros que han salido, los que más se usan, con los que más datos hay en el tiempo. Deben continuarse solo si uno logra una respuesta adecuada 6 meses después de usarlos, si no, hay que replantearse la terapia. En caso de que el paciente entre en remisión, no suspender el agente biológico, está en revisión. Ahora hay algunos trabajos que se los sacan y ven qué pasa. Estos datos los tenemos nosotros por nuestras obras sociales, porque las obras sociales se los cortan. Entonces el paciente viene y dice, ando bien, pero hace 6 meses que no me lo pongo, porque no me lo da la obra social. Bueno, datos que tenemos que tener en cuenta. Hay que ser muy cauto cuando uno va sacando medicamentos para que no se reactive la enfermedad. Las infecciones son una contraindicación absoluta para utilizar las infecciones activas o las infecciones recurrentes o las infecciones crónicas. Para utilizar este tipo de medicación, las insuficiencias cardíacas en estadios finales, algunas enfermedades neurológicas. Ahora tenemos 10 biológicos para usar. Entonces por ahí, según las características de cada paciente, podemos usar alguno o podemos usar algún otro. Y no es que sea uno mejor que otro, no hay estudios, todavía hay poquitos estudios que comparan uno con otro. Sí se han extrapolado datos de los estudios que se han hecho, en donde todos funcionan más o menos igual. Estos son los anti-TNF que tenemos en el mercado: el Etanercept, que se llama Enbrel, el Golimumab, que se llama Simponi,
el infliximab, que es Remicade, este es endovenoso, los otros dos son subcutáneos, el adalimumab, que es el Humira, y el certolizumab, que es el Cimzia, también son subcutáneos. Solamente un endovenoso tenemos dentro de este grupo de biológicos. ¿Okay? No me voy a detener en las drogas. Pero, si no funcionan los anti-TNF, tenemos rituximab, abatacept, tocilizumab. Ahora tenemos los biosimilares, que son como los genéricos de los biológicos. Lo que pasa es que en biológicos se llaman biosimilares. Y otra droga que es una molécula pequeña que tiene una acción intracelular que se llama tofacitinib, que también la tenemos en el mercado. Es decir, que el tratamiento del paciente con artritis ahora es como si fuera, como si vas a un restaurante y te dan la carta y te dicen, bueno, ¿cuál quiere? ¿Cuál elige? ¿Quiere subcutáneo? ¿Quiere endovenoso? ¿Quiere vía oral? No se lo doy, dice la obra social. A veces le pedís uno y la obra social le dice, no, te doy estos tres porque tienen convenios y bueno. O peleas o aceptas. Aparte de las guías de la Sociedad Argentina de Reumatología, el EULAR, que es la Liga de Lucha contra la Artritis en Europa, también en el 2013 nos dio sus guías. No me voy a detener porque ahí está el esquema de cómo tratamos a los pacientes, pero en el metotrexato sigue siendo la droga de comienzo. Después hay muchas alternativas. En el 2015 el Colegio Americano de Reumatología también nos dio otras guías para que sigamos y que nos dicen, hay algunos agregados interesantes. Consideran otros biológicos, hay algunas indicaciones sobre infecciones previas y vacunación, la incorporación del corticoide, el uso del treat to target para el tratamiento, hace recomendaciones en artritis temprana y en artritis establecida, no me voy a detener tampoco. Y el EULAR de vuelta en el 2016 nos vuelve a decir algunas otras cosas de cómo tratar a los pacientes con artritis. Así que tenemos muchas guías para saber cómo manejarnos con los pacientes. Fíjense el último punto, ¿no? Metotrexato sigue siendo el primer, el DIMAR de referencia. Bueno, voy a pasar esto porque es lo que ya estuvimos hablando. Y los mensajes finales son estos, ¿no? La artritis es la enfermedad reumatológica autoinmune más frecuente. Esto está mal, es proximal, disculpen. El compromiso simétrico y proximal. Hay que identificar pacientes graves con los factores de riesgo que ya les había enumerado. Ver al paciente lo más tempranamente posible y utilizar esta ventana de oportunidad ayuda a que el paciente pueda entrar en remisión y llevar una buena calidad de vida con su enfermedad. Hay que hacer seguimiento estricto y utilizar estas herramientas para medir la actividad de la enfermedad. La remisión o la baja actividad de la enfermedad son los objetivos. Y una demora de tan solo 3 meses en iniciar un tratamiento adecuado reduce la oportunidad para que el paciente entre en remisión. Así que deriven tempranos. Bueno, nada, el mismo mensaje. Y bueno, muchas gracias por la atención.